economía no se ha producido. Inteligencia artificial, lo que les decía, informe del Fondo Monetario Internacional, podría afectar al 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo. Varios gráficos del informe del Fondo Monetario Internacional, presentado por Kristalina Georgieva esta misma noche, en el que se apunta a cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial, tal y como se está planteando ahora mismo, es machista en los términos de las élites de Davos. ¿Por qué? Fíjense, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Colombia, India, pero cojamos sobre todo, fíjense, los tres primeros, cómo afecta por hombre o mujer en Gran Bretaña el impacto de la inteligencia artificial. Esta parte de aquí es no complementaria. No, alta complementariedad, perdón. Y esta parte de aquí no complementaria. Es decir, alta exposición, alta complementariedad, alta exposición, este rojito más suave, baja complementariedad. Es decir, salen los puestos de trabajo. De otra manera, aún necesitas a alguien para que funcione. Fíjense cómo en mujeres el impacto es mucho mayor. En mujeres en Estados Unidos el impacto es mucho mayor. En Brasil, en mujeres el impacto es muchísimo mayor, pero es una tendencia general, salvo en India, donde ahí la afección sería mayor para los hombres. Con lo que, primera clave que lleva Fondo Monetario Internacional al foro de Davos sobre inteligencia artificial, en un año en el que la inteligencia artificial es fundamental, nos lleva a pensar que ese movimiento de inteligencia artificial va a afectar más al trabajo femenino de mujeres que a hombres, según el informe. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo, dependiendo de la capacidad o la cantidad de estudios que se aporta a esa entrada en el mercado laboral, hay una afección mayor o no. Fíjense porque se pudiera pensar que a mayor cualificación, menor exposición a perder el trabajo por inteligencia artificial, entiéndanlo así. Pues es todo lo contrario. A menor exposición, middle school and below, hay un movimiento menor. Eso sí, es mucho menos complementario para el trabajador, pero la cantidad es menor, que fíjense la afección en la parte más alta de estudios para puestos de trabajo, Reino Unido, donde la afección es verdad que tiene mayor complementariedad en una parte, aquí muy poca complementariedad, pero la afección que no tiene prácticamente complementariedad también es enorme para esos puestos de gran cualificación. Si nos vamos a Estados Unidos, tenemos una fotografía muy parecida. Middle school and below, es decir, parte más baja educativa, tiene muy poca afección, pero la que tiene es muy poco complementaria, es decir, van a salir los puestos rápido. Y tenemos por otro lado la parte más alta, con una gran parte que puede ser complementaria, pero con una gran parte no complementaria que también es elevada. ¿Dónde estaría el gran golpe? Mirando a Estados Unidos, clase media. ¿Por qué? Cualificación no suficiente, la complementariedad se reduce, la no complementariedad, la pérdida del puesto de trabajo, se amplía muchísimo. De tal manera que viene la inteligencia artificial al foro de Davos con este informe, miren el siguiente gráfico, a poner encima de la mesa que el 40% del trabajo o tiene una destrucción creativa del capitalismo, como decía Acemoglu en ¿Por qué fracasan los países?, o hay un 40% de los trabajadores ahora mismo en el mercado laboral que no lo saben, pero tienen en sus pies el abismo. Lo que pasa es que están sujetadillos por algo que, si vieran la foto más amplia, verían que no hay nada debajo. 40%. 40%. Con lo que nos vamos a meter en una tecnología que va a destruir el 40% del empleo y no se sabe qué es lo que a ese 40% le vamos a ofrecer. Si el salario mínimo vital para que estén con Netflix todo el día mientras pasa la vida, o una alternativa laboral que permita, como sucedió por ejemplo en la Revolución Industrial, reconvertir. Pero aquello fue traumático, e incluso acabando bien, fue traumático. Fíjense porque encima de la mesa pone cómo va el impacto, Fondo Monetario Internacional, de la pequeña exposición. Fíjense, 60% que les decía, 40% tiene una exposición que va a ser complicado. O de alta exposición y poca complementariedad, esto es lo gordo. Aquí es, este 20% es la clave fundamental de que no hay nada que hacer. Y piensen que no estamos pensando
usted hacía este trabajo de poca cualificación fuera que lo va a sustituir una máquina. No, no, no. Lo que se está planteando aquí es que usted hacía, por marcharnos a un trabajo que tiene una visibilidad rápida de lo que está sucediendo, usted se encargaba de hacer cirugía médica y ahora hay una máquina en la que hace la cirugía médica exacta. Por lo que usted o trabaja menos o es altamente complementario detrás de la máquina o su puesto de trabajo acaba de irse como en el mus. Se fue. Es decir, no estamos hablando, como sucedía en la revolución industrial, que hay puestos con poca productividad que se van, que también los habrá. Estamos hablando de que hay puestos de mucha cualificación, de un salario muy elevado, que se van. Ojo a lo que se está planteando en el foro de Davos, que es un cambio salvaje de las condiciones de trabajo para un 40% de la población mundial, teniendo en Alemania ya manifestaciones por cómo quieren cargarse el sector agrario, agricultor, etcétera, etcétera. Es decir, en un entorno de conflictividad social aumentando, porque las élites dicen, esto deja de hacerlo, que ahora vas a comer plástico con forma de filete, en ese escenario viene la inteligencia artificial y dice, y tú fuera, y tú fuera, y tú fuera, mira la maquinita cómo lo hace, perfecto. Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que haga esto la maquinita, que se lo va a hacer perfecto en el cuerpo? ¿O quiere que lo haga una mano humana en el que se puede equivocar? Maquinita, maquinita. Vamos a ese entorno de permacrisis completa. Fíjense porque dependiendo de dónde veamos, esta escasa complementariedad se hace más grande y alcanzamos un entorno que por entornos geográficos se puede llegar al entorno del 60%, no del 40%, la media del mundo en el 40%, pero por entornos 60%. ¿Dónde? No precisamente solo en lo menos cualificado, sino todo lo contrario. Países que tienen una capacidad de hacer la transición hacia la inteligencia artificial, que se van a dejar un porcentaje de trabajos por el camino, sí o sí, que están en el entorno del 40%, son aquí, en el entorno del 40%, y que pueden añadir todavía un 20% más. Fíjense, porque mirando por determinados países, fíjense, si seleccionamos Gran Bretaña, Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, es lo que le decía, no es precisamente los países que tienen menor cualificación los que van a sufrir la inteligencia artificial, sino que hay países, determinadas zonas geográficas, Occidente principalmente, Reino Unido, Estados Unidos, que tienen las condiciones para que la inteligencia artificial les entre fuerte en su economía, pero que colateralmente van a ser destructivas de empleo, a no ser que consigan un movimiento de traslación de ese empleo. Y si no, no hay alternativa. Renta mínima universal. ¿Pagada por quién? Por esas empresas que han sustituido puesto de trabajo por maquinita. Tú pagas el IRPF por maquinita. Y no es tan complicado. Si usted va a alquilar una oficina, le dicen, usted va a pagar el alquiler más el IVA menos el IRPF. Oiga, pero si esto no tiene IRPF, si es un edificio, ¿qué impuesto de la renta de las personas físicas? Y se paga. Pues por ¿cuántas maquinitas tiene usted en casa? Esta, en casa, en el trabajo. Esta. Aquí tienen sus impuestos. Claro. Si no, ¿quién paga el festival de puestos de trabajo perdidos por el camino? Es que mire Reino Unido. Es que Reino Unido casi lo que no queda es gente que es sin exposición a la inteligencia artificial. Sin low exposure, poca exposición a la inteligencia artificial. Mucha exposición, es decir, estos van, pero fuera, rapidito, y estos lo van a pasar mal. Es que en Estados Unidos el movimiento es muy parecido. Es que este está por encima este está casi en el 70%. Es que en Reino Unido solo el 30% de los trabajadores tendrían, si lo viéramos a futuro ahora mismo, el puesto de trabajo asegurado. 30%. El 70% o tiene el puesto perdido donde trabaja ahora mismo o lo va a pasar mal para mantenerlo. 70% de la población. Es que Estados Unidos, 60%. Y luego ya, si nos vamos a otros países con menor cualificación, casi mejor. Casi es mejor irse a India. Es que en India tienen prácticamente salvado el puesto el 75%. Es que es contrario. Eso sí. Esa es la parte que ponen el Fondo Monetario Internacional sobre el empleo y el crecimiento. ¿Cómo va a ser el crecimiento de estos frente a este? Bueno, India aún se salva,
Pero ¿cómo va a ser el crecimiento de quien pueda adoptar la inteligencia artificial, aun con todos los problemas para los puestos de trabajo y la conflictividad social, en cuanto a la explosión de crecimiento? En el que no es que sean más eficientes, es que habrán hecho una destrucción creativa del capitalismo en estado salvaje. En el que lo único importante es beneficio, 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 beneficio y cada vez más beneficio hasta conquistarlo todo. Cuidado en qué estamos o a las puertas de qué estamos. Volviendo a más claves, este es el primer informe